Yo estuve en la semana justamente meditando acerca de una palabra y es eso lo que me gustaría compartir. Digo compartir porque voy a tratar de exponer esta palabra que yo considero realmente compleja y difícil, pero necesaria. Así que le voy a pedir por favor que vaya al capítulo 7 del libro de Romanos. Los que saben lo que yo le digo van a decir, ¡ay! Capítulo 7, libro de Romanos. Mientras usted lo busca, yo voy a aprovechar de animarle a leer el libro de Romanos. Hermano, el libro de Romanos es un libro que usted no puede, como hijo de Dios, dejar de leer. Tiene que leerse toda la Biblia, sí. Pero hermano, el libro de Romanos usted debe, es un deber. Cuando usted llegue al cielo y golpee la puerta, lo primero que le van a decir, ¿leyó el libro de Romanos? Y usted va a estar en problemas si dice que no. No, hermano, es una broma, pero es importante. Usted ha escuchado, ¿cierto?, de las escuelas teológicas que enseñan teología y que esa teología tiene un orden. Pablo, el apóstol Pablo y el Señor a través de él, sin quererlo quizás, o quizás sí, él nos entregó una teología sistemática y está ahí, en el libro de Romanos. Hay teología tan profunda, tan pura, tan bien explicada, que es algo imprescindible para la vida del cristiano. Un poquito de contexto, ya si encontró el capítulo 7. Primero le advierto, le voy a hacer leer bastante, porque este capítulo no se puede entender solito. Hay que entender el capítulo 6 y hay que entender el capítulo 8. No nos vamos a pasear por eso, porque sería un estudio gigantesco. Pero le voy a decir primero que el apóstol Pablo estaba en un proceso, en el mismo proceso que estamos usted y yo. Y entendiendo que ese proceso, como dice la palabra, ¿cierto? La vida del cristiano es como el día, que va creciendo, ¿cierto? Hasta que el sol está en su mayor fulgor. En ese proceso estamos cada uno de nosotros. Acompáñame por favor antes de empezar. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu palabra. Gracias Dios porque podemos confiar en ella. No confiamos en los predicadores, ni en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra elocuencia si es que la tuviéramos, Dios. Confiamos que tu Espíritu Santo puede hacer algo hoy, Dios mío, a través de esta palabra. Señor, háblanos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. Háblanos, Dios, porque necesitamos ser empoderados, impulsados a vivir la vida en Cristo Jesús de manera tal que refleje tu gloria, de manera tal que vivamos gozosos, que vivamos felices de ser tus hijos, no avergonzándonos. Y no una vida en derrota, Dios. Aunque habrán pruebas y habrán dificultades, pero tú siempre, Dios, nos sacarás en victoria. Gracias, Padre. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Es tu pueblo, Dios, son tus hijos. Háblanos, Dios. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y la iglesia dice, muy bien. Capítulo 7. ¿Ha sentido alguna vez usted, y quiero que sea, como le dije el otro día al pastor, estábamos hablando, brutalmente sincero conmigo, que usted está viviendo la vida cristiana, pero como que no llega al nivel, como que vive la vida cristiana, pero hay cierta culpa, cierta pena, como que trata pero no alcanza, no puede y vuelve a caer en ese pecado. Ha estado en esa situación en la que usted vive la vida cristiana y yo voy a decirlo de esta manera, aunque la vida cristiana no tiene niveles, ¿cierto? Pero no llega al nivel, no alcanza y después tiene que estar ahí arrepintiéndose delante del Señor y dice, Señor, otra vez fallé, Señor. Y no ha vivido la vida cristiana, como que no le alcanza la fuerza, como que no da.
De repente viene al hermano de más allá y dice, pucha, el hermano en victoria todos los días. ¿Usted ha sentido alguna vez eso? Levante su manito conmigo. Yo lo he sentido muchas veces, aún hoy día. Aún hoy día. ¿Sabe cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma? Llega un punto en este libro, en el capítulo 6, que él empieza a hablar acerca del pecado. Hay palabras que hoy día son un poquito tabú, ¿cierto? En la iglesia es extraño, pero las palabras pecado, sangre, sacrificio, como que no están muy presentes hoy día en los mensajes. No es en nuestra iglesia. Pero si uno se fija un poquito más afuera, sí. Sangre, ay, sangre, no. Sacrificio, oh, matar a alguien, no. Pecado, no, cambiamos las palabras, ¿cierto? Por error. No le dio al blanco, si nos ponemos teológicos. Pecado, hermano. El apóstol Pablo entra en el capítulo 6 y si usted ve su Biblia, va a ver que ahí alguien le puso un título para guiarnos, un título que no está en el original por lo demás. Muertos al pecado. Entonces en el capítulo 6, ¿qué hace el apóstol Pablo? Establece a los romanos, les está diciendo, entienda bien a quién el apóstol Pablo le está hablando. Los hermanos en Roma, ellos, al igual que él, tenían ciudadanía romana. Muchos judíos se habían erradicado, estaban ahí en Roma. Se habían radicado en Roma. Gente inteligente, habían soldados, habían gente del gobierno, gente común. Pero él no le estaba hablando a cualquier sociedad, estaba hablando a romanos, gente que tenía cierto conocimiento. Dentro de este grupo habían judíos que conocían muy bien la ley mosaica. Entonces, como ellos estaban en una sociedad que de alguna manera tenía esta cultura helénica en la que ellos separaban, ¿cierto?, el cuerpo de la mente y el espíritu y cuántas partes más. Entonces ellos decían, bueno, si nosotros pecamos lo hacemos con el cuerpo, pero nuestro espíritu está intacto. Si nosotros hacemos algo malo, en realidad no estamos pecando contra Dios porque nuestro espíritu es el que se eleva a Dios. Es el único que tiene acceso. Eso decían los romanos. ¿Cómo Dios se va a ensuciar? Los que ni siquiera conocían al Señor no podían entender, no cabía en su cabeza el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre y que hubiera sido crucificado en un madero. Era una cosa que no se podía entender. Era como un mal chiste pensar que Dios podía ser capaz de tal cosa, pero así fue. Entonces el apóstol Pablo comienza el capítulo 6 y le dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él empieza a decir, señores, como ahora estamos bajo la gracia, porque Jesucristo ha venido a dar gracia a su iglesia, entonces, para que haya más gracia, entonces vamos a pecar más. Un versículo que hemos oído por tanto tiempo. Entonces el apóstol, ¿qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, diga conmigo, muerto al pecado. ¿No le escuché? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya
no muere, la muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerándoos vos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dígalo conmigo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué poderoso, hermano. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Wow. Si yo le puedo resumir humildemente lo que dice ahí, Cristo ha muerto por nosotros. Él pagó el pecado por ti y por mí. Cuando Él murió, hizo el sacrificio único, absoluto, total, infinito y suficiente por todos los pecados de la humanidad. Por tanto, la ley ya no tiene poder. La ley mosaica ya no tiene poder, porque Cristo ha hecho el sacrificio. Ya no hay carnero, no hay animal, no hay incienso, no hay ninguna de esas cosas que tenga ningún poder. Solo en Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo, morimos también con Él y morimos al pecado. Y como somos identificados con Él en la muerte de Cristo, entonces la muerte y el pecado ya no se enseñorean de nosotros, ya no tienen autoridad sobre nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo empieza a empujar a los hermanos, porque no solamente les está diciendo, por favor hágalo. Señores, ya no presenten sus miembros, su cuerpo, como instrumentos de pecado. No. Ahora que estamos en la gracia, preséntense para santificación, para alcanzar esa vida eterna que Dios les ha puesto ahí. Pero dice, ya que estamos en la gracia, ¿acaso vamos a pecar? Creo que eso quedó claro, ¿cierto? Creo que el apóstol es claro, hermano, cuando lo leemos, aunque sea en esta versión más vernácula, antigua, creo que queda claro, hermano. Si estamos bajo la gracia, ¿tenemos un permiso para pecar? Dígame, por favor.
¿Estamos en la gracia? ¿Tenemos un permiso para pecar? Dígaselo a la gente que le escucha por las redes sociales para que le escuche. Si usted está en la gracia por Jesucristo el Señor, ¿hay permiso para pecar? Listo. Porque si no, después en las redes sociales van a decir que la iglesia no es media tibia, que algunos dijeron que sí, otros que no. Yo quiero que quede bien claro, hermano. Acá todos decimos que no, que Cristo haya muerto y que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. No nos da ningún permiso para pecar. Alguna vez escuché eso de algún pastor por ahí en internet y todo eso. No, si yo podría hacer de todo y después Dios me perdona porque yo soy su hijo. Y total la Biblia dice que yo puedo ir y arrodillarme y pedir perdón. Y claro, como Cristo está ahí, Él me perdona como No, hermano, de ninguna manera. El solo hecho de pensar de esa manera muestra que la persona está tan lejos de Cristo. Porque el pensamiento del Hijo de Dios es agradar a Dios. ¿Y el Hijo de Dios va a pecar? Sí. Y cuando lo hace, ¿está contento? No, hermano, porque el Espíritu Santo se encarga de... ¿O no? Claro. Y eso es a lo que va el apóstol después en el capítulo 7. Y ahora sí vamos a empezar, hermano, porque eso era la introducción, ¿no? Capítulo 7. Primero tenemos que entender eso. Ahora el apóstol Pablo empieza a explicar por qué estos hermanos que están en proceso, igual que lo estamos usted y yo, aún están pecando. Y empieza a explicar por qué sucede esto, que en la vida cristiana a veces estamos en este proceso y nos sentimos tan mal, tan miserables, porque no alcanzamos a hacer lo que nosotros creemos que Dios quiere de nosotros. Señor, yo busco la santidad, pero no la encuentro. Señor, oro y oro y oro, pero mi boca sigue hablando puras porquerías. Señor, yo sigo orando y sigo con la ira, sigo con el enojo, sigo con la gritería. Ahora mismo estoy gritando. Me refiero a cosas que la Biblia dice, ¿cierto? Que tienen que estar lejos de nosotros. La contienda. Pecados, hermano. Y como que no llegamos al nivel. El apóstol empieza el capítulo 7 y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Entre paréntesis dice: pues hablo con los que conocen la ley. Y aquí está hablando a las personas no neófitos, ignorantes. Son aquellos que conocen la ley mosaica, pero también como romanos conocen muy bien la ley. La ley esa que aplica la policía, la justicia. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Hermano, sáquese de la cabeza la idea de que en este capítulo el apóstol Pablo va a enseñar algo relacionado con el matrimonio o la familia. No, no es así. Él está poniendo simplemente un ejemplo que en la gracia del Señor, en la sabiduría del Señor, podría entender cualquier persona en el mundo. Excepto, no sé si existen países en los que todavía se da la poligamia. Deben haber, ¿cierto? Bueno, ahí no. Pero en el resto, que debe ser el 99,99%, sí. Cuando una mujer está casada, ¿cierto? Con un hombre, hay una ley. Y esa ley no es porque sea cristiana, judía, católica. No, no, no. Hay una ley que dice que ella es libre de ese contrato única y exclusivamente cuando el marido se muere, ¿cierto? Y ahí queda libre de esa ley. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de esta lucha que nosotros tenemos. Cuando estamos nosotros en nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo y nuestra mente, tratando de ser los mejores hijos de Dios.
Pero en realidad no hemos muerto a la ley. No hemos muerto a ese compendio de cosas que teníamos que cumplir y que aún seguimos tratando en nuestras propias fuerzas de cumplir. Mientras no haya muerte en ese sentido, entonces seguimos ligados a ese contrato. Voy a seguir adelante. Yo sé que algunos me miran así con las cejas así para todos lados. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para nacer de nuevo, ¿qué tuvo que pasar? Tuvimos que morir. O sea que todos los que están aquí resucitaron, hermano. ¿Sí? Dios los hizo nacer de nuevo. Pero ya no nacieron de la carne, nacieron del Espíritu. ¿Sí? Porque usted nació de la carne una vez, ¿cierto? Ahí usted sabe cuándo pasa eso. ¿Para qué vamos a explicarlo? De la carne. Usted nació del Espíritu en el Señor. Para que seáis de otro. Ajá. O sea, morimos, hay una ley que al morir se corta porque al morir, igual que en el ejemplo del marido y la esposa, ese contrato ya no vale. Pero cuando nacemos de nuevo, tampoco es que somos libres. Ah, bueno, yo ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, nacimos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, o sea, no estamos al lado de Cristo, no estamos atrás de Cristo, tampoco vamos a estar adelante. ¿Dónde estamos? En. ¿Y qué es estar en? Le pertenecemos a Él. ¿Usted se acuerda cuando éramos pequeñitos nos enseñaban de los conjuntos? Y los conjuntos nos hacían varias pelotitas y las encerraban en una pelotita más grande y ese era un conjunto, ¿cierto? Entonces ustedes le decían otro circulito y otro. ¿Cuántos conjuntos hay? 2. ¿Y cuántas pelotitas hay en el conjunto? 5 y 5. Perfecto. Vamos a pintar las de acá azules, las de acá rojas. Pero las pelotitas están ¿dónde? En ese conjunto. Cuando usted nace en Cristo, ¿dónde está? En la familia de Dios. Pasa a ser un hijo. Sigamos adelante. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, ¿para qué? Con el propósito de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos, ¿dónde? En la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ah, y aquí algunos dicen, pucha hermano, lo que pasa es que como que todavía me tira. Como que todavía me tira. Porque las pasiones de repente me tiran, dirá alguno. Insisto en lo mismo, el capítulo 7 es el relato de un hombre en proceso. ¿Sí? Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. No había ningún freno, no había ninguna dificultad para pecar. Estábamos ligados a la ley de la carne, la ley del pecado. Por lo tanto, no había nada que nos impidiera tomar cada día y en cada segundo de nuestra vida decisión, no por las cosas de Dios, porque no estábamos ligados a Dios, porque no le conocíamos, porque no había un Espíritu Santo que nos guiara. Simplemente estábamos ligados a la ley del pecado y la obedecíamos como siervos, como esclavos. Hoy no es así, hermano. Quiero que me entienda bien esto. La diferencia entre uno que ha sido rescatado por el Señor y uno que no ha sido rescatado no es que peque o no. Es que uno vive en el pecado, el que no ha sido rescatado. Y el otro que ha sido rescatado peca, pero se arrepiente. Y usted me puede decir, pero ¿hasta cuándo me voy a seguir arrepintiendo? Hasta que venga Cristo. Una de las señales de un verdadero cristiano es que todos los días se sigue arrepintiendo, hermanos.
No crea que va a llegar un día, no crea que va a llegar un día que usted va a dejar de arrepentirse. Un verdadero cristiano de verdad, hermano, se tiene que arrodillar cada día, tiene que humillarse cada día y decir, no soy suficiente. Porque vas a pecar, vamos a pecar. Es inevitable. Aquí el pastor Pablo, estaría bueno. Podríamos contratarlo para que. Bien, dice así. Me perdí, hermano. El 6, sí, aquí está. No sé por qué cada vez no sé si la Biblia la hacen con la letra más chica o somos nosotros que nos estamos poniendo más viejos, hermano. Está en la Biblia, ¿cierto? Sí, es una cuestión de ahorrar papel, debe ser. Debe ser eso. Ya. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se da cuenta que hay algo que ha cortado nuestra esclavitud del pecado? Y eso es la muerte en Cristo Jesús. La muerte en Cristo Jesús. Por eso la señal quizás más clara, más evidente, pero menos palpable desde afuera de que una persona es un verdadero hijo de Dios, ¿sabe qué es? No que hizo la confesión de fe. No, eso jamás va a ser señal. No, yo tengo el video. Yo fui a una reunión y ahí yo le dije al pastor, yo acepto a Cristo en mi corazón. Invento gringo por lo demás, pero bueno, sigamos adelante. No es esa la señal. La verdadera señal, las otras son cositas, como lo que yo le decía, un verdadero cristiano se arrepiente, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga. Pero el nuevo nacimiento es la verdadera señal de un verdadero hijo de Dios. Usted me puede decir, no, yo llevo 25.000 años en la iglesia, hermano. Yo tuve cuando vinieron los hermanos de Inglaterra, acá fundaron ahí en San Antonio la primera iglesia metodista en Chile, que todavía está por ahí si usted la quiere ir a ver. Yo estaba ahí, hermano. Llevo 150 años en la iglesia. He venido a todas las reuniones. Jamás he faltado un domingo a una reunión, hermano. Oro todos los días sagradamente, 3 veces en el día. No me trago un poroto, hermano, sin darle gracias al Señor. Usted me puede decir todo eso. No, yo uso corbata y me he visto re bien para el Señor porque hay que darle lo mejor. Lo que usted quiera. He sido, hermano, diácono, encargado de obras, estuve a cargo de la predicación en la calle, estuve a cargo de los jóvenes, estuve hasta a cargo de las mujeres, hermano, de los varones, de los niños, hermano, le hice clase a pucha. He predicado frente a multitudes. Uy, me puede decir todas esas cosas, hermano. Pero la verdad es que si la persona no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios. Punto, se acabó. Se acabó. Hemos muerto y esa muerte es la que nos ha ligado a este nuevo dueño que es nuestro Señor Jesucristo, que opera sobre nosotros, ya no con la ley, sino con la gracia, con la gracia. Y ahora empieza lo complejo, hermano. 7:7. Yo creo que lo hizo intencionalmente el Señor. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley entonces es pecado? En ninguna manera. Pero yo, dice el apóstol, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
¿Qué pasa, hermano? A veces nosotros miramos la palabra y la miramos como un gran compendio de reglas que tenemos que cumplir. Y en ese sentido, pensamos como un judío de ese tiempo. El judío de ese tiempo, ¿qué tenía que hacer? Cumplir unas reglas, requisitos. Vas a guardar el sábado. No, en ese día sábado no caminarás más de tantos pasos, decían él, porque ese era el agregado que le pusieron los judíos, ¿cierto? El Señor dijo, guarda el sábado, y ellos, entre paréntesis, en un libro aparte, tantos pasos son permitidos y tantos no, porque claro, si decían, voy a ir al baño, chuta, estoy pecando, ¿no? Bueno, alguien normó eso, porque es verdad, hermano. De hecho, era tanto que incluso habían unas cuerdas que se ponían. Mire, esto le va a sonar ridículo, pero ellos lo hacían de verdad y lo hacían en temor al Señor, creyendo que con eso agradaban al Señor. Yo no estoy juzgando el corazón de los que lo hacían o lo dictaron. Se amarraban una cuerda. Entonces caminaban una distancia que la cuerda tenía y cuando ya llegaban al límite, para no quebrantar la ley, entonces la cuerda ya no daba más y no podían ir más allá. Se acabó. Eso hacían. Y muchas de estas cosas, de estas reglas que había que cumplir. Muchas veces nosotros vemos la vida cristiana como eso mismo. ¿Cuál es el requisito que tengo que cumplir? ¿Cuál es el requisito que tengo que cumplir para ser el mejor hijo de Dios? Porque usted no quiere ser un mediocre, ¿cierto? Usted quiere ser el mejor. Súper. C, ¿cierto? Súper cristiano o canuto, como usted quiera. Entonces usted empieza a decir, todas estas reglas, yo sé que usted dice, bueno, yo estoy bajo la gracia, ¿cierto? La ley mosaica, ya ok, la miramos como una excelente referencia que el Señor puso ahí. La ley tiene un poder, ¿cierto? Porque son leyes transversales. No matarás, no hurtarás. ¿Quién va a estar contra de eso, hermano? ¿Quién va a estar en contra de la sabiduría absoluta del Señor? No, nadie. Pero usted dice, bueno, yo estoy en la gracia, pero aún en la gracia los cristianos agarramos la Biblia y empezamos a ver cuál es la regla que tengo que cumplir hoy, qué es lo que tengo que hacer, cómo me debo comportar. Y el problema, hermano, es que la ley en sí misma es buena, no es mala. Yo no le estoy diciendo que usted desprecie la ley, de ninguna manera. Que usted desprecie el consejo divino, de ninguna manera. No, líbrenos el Señor de eso. El único consejo que nosotros tenemos, la única palabra segura, la única profeta. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Es esta, la palabra del Señor, hoy día. Y siempre. Esa es la profeta mayor, se acabó. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros, en nuestro entendimiento quizás limitado, en nuestras pocas fuerzas, en nuestra ignorancia, digámoslo, en nuestra poca búsqueda del Señor, no nos aplicamos poco, entonces empezamos y nos conformamos con los, como dicen hoy día, los highlights, los titulares. No, yo escuché una predicación que decía esto de este versículo y se queda como con el título nomás. Amar al hermano, punto. Ya tengo que hacerlo ya. Respetar las autoridades, sí, bueno, sí. No se acuerda del detalle para abajo, ¿sí? tiene el título, el titular. Y después vive con eso como si fueran reglas. Y de ninguna manera quiere eso el Señor. Eso, hermano, sirve, pero como un espejo. Cuando usted tiene un espejo, dígame, en la mañana usted se levanta, va al baño y se mira al espejo. La mayoría nos vemos medios desguañangados, ¿cierto? En la mañana. Es mi caso por lo menos. ¿Y qué pasa? Usted se queda mirando al espejo y de alguna manera como que se empieza a poner más bonito, como que las cositas que están ahí colgando se salen, de repente el peinado se echa para atrás, ¿cierto? Y como que la gomina se empieza solita. No, ¿cierto? Usted se mira al espejo y el espejo le muestra la realidad. Si usted no hace nada, así va a permanecer todo el día, ¿cierto? Así es la cosa. La palabra, hermano, la ley es eso, es un espejo. Ella no te va a limpiar, ella no te va a sanar, ella no te va a levantar, ella no te va a perdonar,
No, para eso está otra cosa. ¿Y qué hace usted acto seguido a que se mira al espejo? Usted da la llave. ¿Y qué empieza a caer? Agua. ¿Cierto? Qué bonito que tenga que ver esto, porque ¿cuál es el simbolismo del agua? El Espíritu, hermano. Sí, porque el Espíritu vino para eso, para santificarnos, para llevarnos al Señor, guiarnos a santificación. Y usted da el agua y no queda mirando el agua, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Con las manitos empieza a restregarse en el agua y algunos nos metemos a la ducha. Y que el agua llene todo, que corra, que fluya por todos lados, porque quiero estar limpio. Ese es un cristiano honesto y verdadero, que aunque lleve 25.000 años en el Evangelio, necesita que el agua del Señor le cubra cada día. Pero dice el apóstol Pablo que el mandamiento a él, vamos a volver al texto un poquito, le resultó para muerte. ¿Por qué? Claro, él hace alusión a su vida. ¿Qué pasó? Estamos hablando, hermanos, con el fariseo de fariseos, con el judío de judíos, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién mejor que Gamaliel, hermano? ¿Qué maestro mejor en Israel? Y en esa época, en el mundo quizás, Gamaliel era el alumno destacado de su época. Él lo dice, él lo escribe también en alguna de las cartas. Yo, Pablo, ¿cierto? Fariseo de fariseos. Él seguía y cumplía cada una de esas reglas. Pero ¿qué pasó? Cuando vino en camino a Damasco, ¿cierto? El Señor y lo dejó ciego. ¿En qué quedó toda la ley? Entonces él mira su vida anterior y dice, yo cumplía todo, pero el mandamiento para mí ahora viene a ser muerte. Porque entiendo que cumplía cosas que me ligaban a la muerte y no al espíritu. Cosas que me ligaban a la carne y no a la eternidad. Estaba preocupado de cumplir cada regla, pero en realidad vino el Señor y me mostró que las reglas eran porque yo era un pecador y estoy podrido. Y necesito que Él me limpie y me salve. Entonces de repente en el camino del cristiano nos damos cuenta, hermanos, de esta realidad. Que necesitamos tanto al Señor, pero que no necesitamos tanto esas reglas que estábamos siguiendo. La palabra del Señor debe ser la regla fundamental de nuestra vida, pero no en el sentido de cumplir un requisito, hermano. No, la palabra es vida, la palabra es viva y la palabra es eficaz. ¿Qué pasó? La persona que vive de esta manera le pasa lo que el apóstol Pablo dice aquí, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Qué pasó? Mire, esto es bien sencillo. Espero que el Señor me perdone si simplifico demasiado. Pero usted le ha dicho alguna vez, aquí mismo, están los niños y usted los trae para acá, los junta y le dice, niños, no toquen eso. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la ley que pusimos recién? No toques eso. ¿Y qué va a hacer el niño? ¿Qué va a ser lo primero que se le va a pegar en la mente? Va a ir. Es que así somos, hermanos. Si nosotros nacemos en pecado, si usted no va al Señor, puede ser una persona que por fuera es buena, pero por dentro está podrido. Es la verdad. Desde que nacemos, el hombre nace descalificado totalmente, apartado de Dios. Capítulo 3 del libro de Romanos. Eso pasa. La ley dice, no robarás. Y automáticamente, ¿qué se fija en la mente de la persona que está ligada al pecado, que está bajo la ley del pecado? Claro, le di la idea, ahora va a ir a robar. Pero si es así, hermano, es lamentable. Pero el apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Por qué? Porque no es la ley la que te hace pecar, sino que estamos ligados a la muerte cuando no conocemos al Señor, cuando no hemos nacido de nuevo aún.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo. Nosotros vamos a cambiar esa ley. Vamos a decir que está mal dictada. Vamos a ir en contra del Señor diciéndole: Señor, lo que tú hiciste parece que tiene defectos. ¿Ha visto eso? Oye, hermanos, si hoy día se da eso. Muchos predicadores hoy día. Hay un movimiento que nos lleva, lleva hartos años, pero ha cambiado de nombre. Es ¿cuánto era el cristianismo? Hace 2 semanas estuve estudiando ese tema de puro copuchento, ¿no? Pero es un cristianismo como moderno, inclusivo. Sí, Dios existe, pero Dios es todo. Sí, Jesucristo, pero no lo mencionemos mucho a Jesucristo. Y la sangre y el sacrificio. No, tú puedes ser una buena persona. Algún predicador decía por ahí: yo conozco gente en India que alaba a estos dioses. Son buenas personas, yo creo que ellos pueden ser salvos. Cosas así en una iglesia cristiana, gigante por lo demás. Porque mientras más gente hay, yo personalmente más sospecho que hay un problema. ¿Usted se acuerda de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos eran? Mire, 50, no es que fueran, que no se pudieran contar, pero más o menos quedaron 50 después de uno de los sermones más duros del Señor. De ahí en adelante, ya podemos contar los 12, un poquito más, si contamos las mujeres, ¿cierto? Pero no era una mega iglesia. No era mega iglesia cuando había pan y vino, cuando había comida en la mañana, para el desayuno, para el almuerzo y para la 11. Mega iglesia, todos detrás del Señor. Pero cuando el Señor cortó eso, ¿qué pasó? La mayoría se fue. Y cuando les dijo que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, se espantaron y se fueron más todavía. Entonces, ¿el Señor estaba llamando una mega iglesia? No, hermano. El Señor vino por uno y por todos. Por uno y por todos. Y en esta iglesia, y yo espero que en todas las iglesias que realmente habita el Señor, vamos por uno y por todos. Pero hermano, no por acumular gente. Es que si somos más exitosos. Mentira. Mentira del diablo. Es que la iglesia tiene que tener, hermano, unas galerías para que metamos más gente y metamos más gente. Si el Señor quiere, por supuesto, hermano, por supuesto. Y si el Señor nos quiere conservar con 100, y si el Señor nos quiere dar 1000, es una cosa del Señor. ¿Qué nos compete a nosotros? Hacer el trabajo, hacer aquello para lo que Él nos llamó, servirle. Después dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, porque cada vez que él veía la ley, cada vez que veía la regla, entendía que estaba ligado al pecado y que no había salido de ahí, que seguía pecando, que esa ley le mostraba claramente a él que estaba muerto. Para mostrarse, pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando hay ley, entendemos que la ley se debe respetar. Cuando no hay ley, no hay un límite. Entonces vivimos, si usted va, no sé, hay países de Latinoamérica, yo me he dado cuenta, yo creo que ustedes, los que manejan, también se han dado cuenta. Hay países de Latinoamérica que no respetan la luz roja. ¿Cierto? Hoy día nos damos cuenta porque hay más de otros países acá y uno para en el rojo y no hay nadie, no va a cruzar nadie, hermano. Son las 1 de la mañana, día viernes de regreso del ensayo. Rojo. Nadie. Pasa una moto por al lado. Y de repente para un autito, ¡bum! Pasa. La ley es la ley, hermano. Y la luz es roja por algo, ¿cierto? Porque si yo me paso cualquier cosa de color rojo, hay un peligro de muerte, de un accidente grave. Entonces yo tengo que parar. Cuando nosotros, aquí el apóstol Pablo entiende que la ley es tan dura y tan fuerte que al él no cumplirla de verdad, ve en sí mismo, a través de la misma palabra, como un espejo, la muerte en su vida.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Vendido al pecado. No me malentienda, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, yo soy como un esclavo que he sido vendido de un dueño a otro. Y ahora mi dueño, dice él, es el pecado, es la muerte. Ella se está enseñoreando de mí en estas circunstancias, dice él. Ojo, él está relatando un proceso que vivimos todos los cristianos y que él también lo vivió. No necesariamente cuando lo está escribiendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo entender esta dificultad, hermano? Es como un trabalengua, ¿cierto? Difícil. ¿Qué pasa, hermano? El apóstol Pablo se pone en la posición de un cristiano como los romanos, que aún no han sido terminados, que están en el proceso y que sabe que aún pecan. Que muchos de ellos sí, efectivamente han nacido de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo y habita en ti. Pero ¿qué pasa por fuera? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y le digo otra cosa, carne seguirá siendo. No es que va a llegar un momento, hermano, en que usted en la vida cristiana va a alcanzar un nivel tal que la carne de repente va a ser otra cosa. No, hermano, la carne sigue siendo carne. Pero ¿qué pasó? Que usted nació de nuevo, pero espiritualmente. Hay un nuevo nacimiento, hay un ser nuevo, creado a imagen de Dios. Entonces dice, todas las cosas que están atrás pasaron, ¿cierto? Ahora todas las cosas son hechas nuevas, pero lo que es carne permanece siendo carne, no se confunda. Pero acá en la mente hay una nueva criatura. Pero el problema es que esa nueva criatura habita en un cuerpo que está ligado ¿a qué? A esas leyes, aún, ¿sí? Y peca. Si no estuviera ligado a esa ley del pecado, no pecaría jamás, no podría hacerlo. Pero usted, que ha nacido de nuevo, que ha sido creado a la imagen de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? No pecar. No por no cumplir la regla, sino ¿por qué? Porque usted ama a Dios. ¿Sí? Aquí está la dificultad de entender esto. ¿Cuál es el problema, hermano? Que nosotros le hemos otorgado demasiado poder a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Cuando creímos en el Señor y hemos sido transformados en el Señor, Él ha puesto una nueva naturaleza en ti, que habita ahí mismo, en ese mismo cuerpo de carne tendiente al pecado. Pero esa naturaleza ahora, de a poco, como dice la palabra, de menos a más, como en el día, va como en la mañana naciendo y al final el sol está refulgente al mediodía. La vida del cristiano también es así. El Espíritu va a ir tomando control en la medida que nosotros vamos dejándolo y generando comunión con Dios. Y vamos avanzando en ese día, en ese avance de la vida cristiana para ser ¿qué? Esos hijos de Dios que Él espera. Los hijos de Dios que Él ha creado y que son reales y que están ahí, pero que no se manifiestan aún. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando venimos al Señor, hay una nueva naturaleza. Pero ¿cuál es el poder de esa nueva naturaleza? Ese es el asunto aquí, ese es el asunto. Y déjeme detenerme en eso porque ya me queda poquito rato. Si puedo explicar algo bien, que el Señor me ayude, es esto. Como hijos de Dios, nos confiamos de alguna manera en que la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros tiene un poder en sí misma. En que cuando dijimos, sí Señor, yo te acepto, y realmente hemos nacido de nuevo. Y el Señor hace una obra real, se puede ver. El hermano antes andaba, no sé, voy a ser
exagerado, andaba botado en la calle, hermano, curado, ¿cierto? Y todo, tomando trago y todo. Y hoy día no, el hombre se ve bonito, ahí viene a la iglesia y todo, y alaba al Señor y cambia su vida, cambia su trato, cambia su familia, etcétera. Hay una evidencia de que ha nacido de nuevo. ¿Me entiende? Pero nosotros caemos en el error que le damos demasiada responsabilidad y le otorgamos demasiado poder a ese nuevo nacimiento, a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que está ahí y que es de Dios. Pero hermano, esa nueva naturaleza, déjeme decirle algo. Sin la obra del Espíritu Santo no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que concluye el apóstol Pablo? Me voy a ir para adelante acá, porque así que el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol. Miserable de mí, hermano, porque cuando vivimos la vida cristiana y realmente nos encontramos en ese punto en la vida en que nos damos cuenta que no podemos vivirla en nuestra fuerza, no podemos vivir la vida cristiana en nuestra sabiduría, no podemos vivirla con lo que hemos aprendido, hermano, con nuestra inteligencia. No, hermano, la vida cristiana no se puede vivir en la carne. La vida cristiana debe ser vivida en el Espíritu, pero, déjenme ponerle un pero. Esa nueva naturaleza que usted tiene ahí no va a hacer nada. Simplemente es. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que reconocer que usted no puede hacer nada, que no hay fuerza ni poder en usted. Y cuando nosotros nos rendimos al Señor, entonces el Espíritu Santo tiene el poder de comenzar a construir, de comenzar a empoderar, de comenzar a usar, de comenzar a transformar las vidas. Porque es a través del Espíritu Santo, no a través de nuestras fuerzas. El gran error, hermano, que ha cometido la iglesia en este tiempo es creer que con estrategia, es creer que con fórmula, es creer que con fuerza, es creer que con recursos económicos, es creer que con cosas que no son el Espíritu Santo va a llegar a algún lado, y no es así. Ni usted ni yo en nuestra vida íntima, pequeña, en nuestra casita, ni la iglesia en general va a llegar a ningún lado apoyándonos en nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, hablo de la carne y hablo de la nueva naturaleza que tenemos, porque ella tampoco tiene poder si no es en el Espíritu, si no es con el Espíritu. El apóstol Pablo clama, igual que lo hemos hecho muchas veces nosotros, y que me ha pasado a mí, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si usted alguna vez ha hecho esta oración, pero yo la he hecho, hermano. Yo le he dicho al Señor en la intimidad, y le he dicho, Señor, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué tiene que costar tanto? Porque hay cosas que realmente a cada uno en su fuero interno y en su realidad le cuestan, hermano. A mí hay cosas que aún me cuestan. Y confieso delante del Señor que así es. Y si usted ha hecho esa oración, puede decir conmigo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Esa es la expresión que sale del corazón del Señor. Del corazón del Señor. Yo creo que un día, tanto subirse al púlpito, acuérdese, unos 15 años más, acuérdese, hermano. Yo lo creo. Yo no veo a un niño con ningún problema, yo veo a un niño con demasiado potencial. Y hemos hecho esa oración con pena, yo la he hecho con pena, hermano, llorando, mal.
porque a mí me cuestan muchas cosas. Y esa es la expresión de dolor que levanta el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que una y otra vez me hace fallarle a mi Señor. La conclusión, hermano, es el capítulo 8 completo. No voy a caer en eso. Pero el apóstol nos da aquí un pequeño resumen. Versículo 25, el último versículo del capítulo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe lo que declara el apóstol aquí? Él reconoce que en este proceso en el que estamos, esto nos va a hacer caer, sí. Y sabe qué bueno es estar consciente de que vamos a caer. Y él dice, no doy gracias a mi sabiduría, no doy gracias a mi experiencia, no doy gracias a todas las iglesias que he fundado y a los pastores que he levantado en esas iglesias. No doy gracias porque he cumplido la ley a cabalidad. No, el apóstol no, él podría decirlo, hermano, pero no lo dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Después de todo este discurso y estos trabalenguas y estas situaciones tan enredadas, el apóstol Pablo, igual que nosotros, concluye que en esta situación el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida no somos nosotros. Es que Cristo tome el control. ¿Sabe? Lo repito y lo he dicho en otras ocasiones cuando me toca compartir la palabra. Lo único que nosotros podemos hacer realmente, que tiene un poder increíble, hermano, que va a hacer la diferencia en su vida y en mi vida cristiana, es rendirnos. ¿Sabe? Lo más difícil que usted puede hacer en su vida es rendirse. Es que yo lo voy a hacer, que yo sé. Es que dejemos que el Señor lo haga. Hay personas acá que de repente yo les digo, no, el Señor lo hace mejor. El Señor hace eso, lo va a hacer el Señor, pero ten un poco de paciencia, el Señor lo va a hacer mejor. Es que yo voy a ir y voy a predicar. No, es que el Señor lo hace mejor, hermano. Si Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, tenemos que rendirnos. Déjate de hacerlo tú, permite que Dios lo haga. Permite que Dios lo haga. Y yo te aseguro que si tú eres capaz de hacer esto, que no es fácil, de rendirte delante del Señor, si tú eres capaz de hacerlo, ese pecado que te perseguía, esa dificultad con la que estás lidiando tanto tiempo, ahí Dios te va a dar victoria. Pero déjeme, mire, antes que aplauda, porque esto no es un mensaje así, ay, mire qué lindo, no, me cargas. No. ¿Sabe qué? Cuando usted supere esa dificultad, le digo algo y se lo digo en serio, se lo profetizo. Va a venir otra. Y a lo mejor esa que viene es más exigente para su vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer de usted y de mí, no un mediocre. No, hermano, oro puro. Por eso Él nos pasa 7 veces por el horno, que salga toda la impureza, todo lo malo, y que lo que salga al final es oro refinado, 7 veces en el horno. El horno duele, hermano. El horno no es agradable, ese calor quema, pero el resultado final, lo que Dios quiere de ti lo va a lograr. Yo te lo digo, Él lo va a lograr. Y cuando tú superes con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, no en tus fuerzas, esas dificultades y esos pecados que hoy día están, vendrán otros desafíos. Pero si tú te agarraste bien del Señor, vas a poder superarlo. Yo estoy seguro de eso. Para finalizar, me gustaría leerles esto y les dejo como tarea el capítulo 8, hermano. Si lo pudieran leer. Es la conclusión maravillosa del apóstol. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seamos de esos, hermanos. Ande conforme al Espíritu. No ande en sus propias fuerzas. No ande conforme a la carne. Deje que el Espíritu, deje, hermano, deje que el Espíritu lo haga. Permita realmente que el Espíritu tome el control. Y yo sé que más allá que su vida mejore y sea una vida linda, hermano, va a ser una vida victoriosa en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es el alimento que necesitamos, Dios. Es el agua que necesitamos beber. Son las fuerzas que necesitamos en el camino para seguir. Padre, ayúdanos a entender esto que quizás se nos hace tan difícil y tan complicado a veces. No queremos caer, Dios mío, en discursos complejos ni en elocuencia, Dios. Queremos ser simples, pero no queremos dejar de lado tu palabra. Yo te pido, Señor, que hoy esta palabra cale profundo en cada vida, en cada familia, y que podamos tomarla, Dios, y vivirla como tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos a ser hijos y una iglesia victoriosa. Una iglesia que primeramente busque agradarte a ti. No al mundo, Dios, no a nosotros mismos, sino a ti, Señor, a ti sea la gloria. Ayúdanos, Padre, somos débiles en nosotros mismos. No hay inteligencia, no hay sabiduría, Dios. Fuera de ti, Dios, no existe. Nuestras fuerzas no son suficientes, Señor. Queremos rendirnos delante de ti. Queremos pedirte que tú hagas la obra en nosotros, Dios. Continúa haciéndola. Permítenos avanzar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia y como hijos tuyos. Te rogamos, Dios, tu bendición, tu ayuda, tu respaldo en estas cosas que creemos que son tu voluntad. En el nombre de Jesús.